En el video de hoy vamos a estudiar la proposición incluida sustantiva. Pero para eso primero repasemos qué es esto de proposición. ¿A qué se llama proposición en el análisis sintáctico? Una proposición en análisis sintáctico quiere decir una semioración o suboración. ¿Qué significa esto? Una proposición, es decir, una suboración o una semioración, va a ser una oración que tenga una estructura independiente, sujeto y predicado, pero que necesite de otra oración para completar su significado. En el caso de las proposiciones incluidas, la proposición incluida va a ser una suboración que se incluye, que se inserta en una oración mayor. Esto es lo que llamamos proposición. ¿Qué pasa? En las proposiciones incluidas sustantivas, estas oraciones que se insertan en otras oraciones mayores, estas proposiciones incluidas, van a cumplir la función de un sustantivo. ¿Cuál va a ser? La de núcleo del sujeto, núcleo del objeto directo. ¿Y cómo nos damos cuenta que esta oración es una proposición incluida? Porque va a empezar con la palabra que o la palabra quién. Estas dos palabras introducen una proposición incluida sustantiva, así que cuando aparezcan en la oración, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí hay una proposición incluida. Pero veámoslo bien en una oración. Fíjense acá. En la escuela le decían que no servía para nada. Analicemos primero los núcleos verbales. Decían, primer núcleo verbal, y servía. Tiene dos núcleos verbales esta oración. Pero ahora, ¿estos dos núcleos verbales están en el mismo nivel? ¿Son los dos principales? No, ¿por qué? Porque yo acá tengo que distinguir también que tengo una de estas palabras que nosotros habíamos dicho que introducían una proposición incluida. ¿Cuál es? El que. Este que me está diciendo que el verbo que viene después no es tan importante como el otro verbo, sino que este verbo es de la proposición incluida, es decir, de esta oración que se inserta en una oración mayor. La oración mayor va a ser en la escuela le decían. El resto, que empieza en que y termina con el fin de la oración, que vamos a marcarlo así, va a ser la proposición incluida. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que esto es una proposición incluida sustantiva? Hasta ahora sé que es una suboración, pero ¿cómo sé que esa suboración está cumpliendo la función de un sustantivo? Muy fácil, la tengo que poder reemplazar por esto. Fíjense, yo puedo decir en la escuela le decían esto en vez de decir que no servía para nada. ¿Podría reemplazar que no servía para nada por la palabra esto? En la escuela le decían esto. Sí, puedo hacerlo. Entonces, esto significa que no solo este verbo es secundario y está adentro de una proposición incluida porque empieza por qué, yo marco esta proposición incluida, sino que esta proposición incluida va a ser sustantiva. Igual analicemos primero bien la oración. En la escuela le decían que no servía para nada. ¿Quiénes le decían? Sujeto tácito, ellos. Todo el resto entonces va a ser predicado verbal simple, ¿no? Predicado verbal simple, y acá también ponemos predicado verbal simple. ¿Por qué pongo la proposición adentro del predicado? Porque si yo ya sé que el sujeto tácito es ellos, el resto va a ser predicado, hasta la proposición. En la escuela va a ser un complemento circunstancial de lugar, en es el nexo subordinante, todo el resto es el término, escuela es el núcleo, la el modificador directo. Le, como es le, va a ser un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque reemplaza a un objeto indirecto justamente. Y todo, vamos a ponerle ya que es una oración bimembre. ¿Una oración bimembre de qué tipo? Una oración bimembre compleja. Esta C me está diciendo compleja. ¿Por qué una oración bimembre compleja? Porque tiene adentro una proposición incluida. Si tiene adentro una proposición incluida, esta oración bimembre es compleja. Por eso le agregamos la C abajo de la oración bimembre. Y ahora tenemos que ver qué función cumple esta proposición en la oración. Para esto es mucho más fácil si nosotros seguimos reemplazando por esto. Nosotros habíamos dicho que nos dábamos cuenta que esta proposición incluida era sustantiva porque se puede reemplazar por esto. En la escuela le decían esto. Y si yo lo reemplazo por esto, y lo sigo reemplazando por esto, me va a ser más fácil descubrir qué función va a cumplir la proposición en la oración. Fíjense, en la escuela le decían esto.
Yo podría decir en la escuela lo decían y reemplazo así esto. Sí, puedo. ¿Qué me quiere decir? Si cuando yo reemplazo por esto cumple la función de objeto directo, porque puedo reemplazarlo por lo, significa que esta proposición también va a cumplir la función de un objeto directo. Así que lo pongo a toda la proposición incluida como objeto directo. Pero yo tengo que decir que este objeto directo no es un objeto directo común, sino que es una proposición incluida sustantiva. ¿Cómo hago? Pongo objeto directo y entre paréntesis vamos a poner proposición incluida sustantiva. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros siempre marcamos el análisis sintáctico con las iniciales? Así que acá también voy a poner objeto directo, porque en este caso la proposición está cumpliendo la función de objeto directo, y entre paréntesis pongo la P de proposición, la I de incluida y la S de sustantiva. Proposición incluida sustantiva. ¿Y ahora qué pasa? No termina ahí mi análisis. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar la proposición incluida por adentro. Porque nosotros dijimos que las proposiciones son semi-oraciones y que adentro tienen todas las funciones de la oración. ¿Cómo hago? Yo escribo la proposición abajo y la analizo abajo. Fíjense, acá yo ya se las escribí. Que no servía para nada. Esto va a ser mi proposición incluida sustantiva. Y ahora la analizo como una oración común. Servía va a ser mi núcleo verbal. ¿Qué pasa? En estas proposiciones incluidas son sustantivas y las sustantivas, cuando la bajo, el que no va a cumplir ninguna función. ¿A qué se debe esto? En las proposiciones incluidas adjetivas, en las que la proposición cumplía la función de un adjetivo, el que siempre refería al sustantivo al que refería la proposición. Como el adjetivo siempre se refiere a un sustantivo, la proposición incluida adjetiva también siempre tenía un elemento antes, un sustantivo, al que modificaba. Por eso el que, cuando lo bajaba, yo lo reemplazaba por ese sustantivo. En la proposición incluida sustantiva, el que no va a modificar la proposición, no modifica un sustantivo. ¿Por qué? Porque es ella misma el sustantivo. Ella misma cumple la función del sustantivo. Entonces el que, para lo único que me sirve es para introducirme la proposición incluida, pero no me está relacionando nada. Entonces, cuando yo lo analizo, el que, cuando la pongo abajo, el que en realidad solo me está avisando que esto es una proposición incluida, no va a cumplir función. Me conviene, si quieren, lo podemos tachar, así no nos confundimos y no le ponemos ninguna función. Acá es como si yo tuviera, no servía para nada. Y analizo la oración como si fuera así, sin prestarle atención al que, sin ponerle una función. ¿Cómo hago acá? No servía para nada. ¿Quién no servía para nada? Sujeto tácito, él o ella. Él o ella no servía para nada. Y todo el resto entonces va a ser nuestro predicado verbal simple, no un circunstancial de negación, y para nada un complemento circunstancial de fin. ¿Para qué? Para nada. Para nexo subordinante y el resto término. Nada va a ser el núcleo. Entonces, ¿qué vimos en este video sobre las proposiciones incluidas sustantivas? Dijimos que cuando la analizábamos, marcábamos los dos verbos y como uno está precedido por un que, me doy cuenta que este verbo es secundario, no es tan importante como el verbo principal y que está formando parte de una proposición. Esa proposición la marco desde el que hasta a donde alcance, en este caso es hasta el final. ¿Y cómo me doy cuenta que esta proposición incluida es sustantiva? Primero, porque no está modificando a ningún sustantivo, no tiene un sustantivo adelante, sino que ella misma cumple la función de sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque lo puedo reemplazar por esto. En la escuela le decían esto. Esto me dice que es una proposición incluida sustantiva, y además me conviene seguir reemplazándolo por esto para saber qué función cumple en la oración. En este caso, cuando yo digo en la escuela le decían esto, me doy cuenta que puedo decir en la escuela lo decían. Es decir, que la proposición incluida sustantiva tiene la función de un objeto directo. Entre paréntesis pongo la P de proposición, la I de incluida y la S de sustantiva. Así digo que este objeto directo es una proposición incluida sustantiva. La oración va a ser bimembre y va a ser compleja. ¿Por qué? Porque tengo una proposición incluida adentro.
Y después la bajo y analizo la oración. Lo que me tengo que acordar es que el que no va a cumplir ninguna función adentro de la oración. Lo puedo hasta tachar y analizar solo el resto. Bueno, esto fue el primer video sobre proposiciones incluidas sustantivas. En este video vimos las proposiciones que empezaban con que. En el video 2 de proposición incluida sustantiva vamos a ver las proposiciones incluidas sustantivas que empiezan por quién.